A continuación seguimos con el proceso de mitosis. Ya hablamos que mitosis va a comenzar porque se llega a un punto crítico de concentración de los complejos MCDK. Ese complejo, ya sea de modo directo o indirecto, va a activar mediante fosforilación a una cantidad de proteínas que están involucradas en todos estos procesos que están listados aquí. Por ejemplo, va a promover que comience profase, prometafase y metafase. Me perdonan, he tratado de cambiar muchas veces el idioma que se usa en las diapositivas y no lo logro, me sigue haciendo correcciones, así que verán que metafase a veces va con pH y a veces va con F. Igual ADN me lo cambia complicado, pero bueno, gracias por su paciencia. El incremento y la actividad del complejo MCDK también facilita el ensamblaje del uso acromático, la condensación de la cromatina para condensar los cromosomas. Eso se observa en su punto máximo en metafase. También facilita la disolución de la membrana nuclear, el rearreglo del citoesqueleto y el aparato de Golgi. Y como ya les mencioné al principio, va a activar una serie de proteínas y quinasas que están involucradas en la mitosis. También vamos a ver que en mitosis, en la transición metafase-anafase, vamos a ver la activación del complejo APC, que además va a permitir finalizar anafase, el desarmado del uso acromático y el proceso de citoquinesis. Dijimos que durante la fase de síntesis pasamos de tener cromosomas individuales a cromosomas replicados. También hablamos de cómo la coenzima va a ser puesta sobre la molécula de ADN parental para que las dos moléculas hijas se mantengan unidas. Cuando vamos a comenzar profase, es importante el efecto de otra proteína que se llama condensina. Aquí están mostrando condensina 2 y condensina 1, que también tiene forma de anillo y también se va a unir al ADN y tiene la capacidad de crear lazadas en el ADN. Esas lazadas son importantes para condensar el material genético y producir cromosomas en el máximo estado de condensación que se van a observar en metafase. Adicionalmente, las coenzinas que mantenían unidos los brazos, los centrómeros, casi todas las coenzinas de los brazos van a ser eliminadas y van a quedar solo una concentración de coenzinas alrededor de los centrómeros. Eso permite lo que se llama resolución de cromátidas, para asegurarnos que cuando venga el proceso de anafase y tenemos que jalar esos dos cromosomas en direcciones separadas, que no se rompan las moléculas de ADN y que no perdamos material genético. En esta imagen obtenida por microscopía electrónica vemos cómo los cromosomas, cuando se han condensado en profase, por ejemplo, no se distinguen las cromátidas hermanas. Esto ocurre por efecto de la condensina, pero a medida que nos metemos en prometafase y luego en metafase, vemos la resolución de las cromátidas hermanas. Entonces vemos que los brazos de cada cromátida se separan, pero el cromosoma aparece todavía fuertemente unido, las dos cromátidas hermanas permanecen fuertemente unidas a nivel de los centrómeros. Y aquí vemos una imagen ya comenzando anafase y vemos qué espacio se ha generado aquí entre los brazos cortos de las cromátidas hermanas y los brazos largos de las cromátidas hermanas. Cuando hablamos de mitosis, no solamente hay que hablar de la estructura de los cromosomas, sino también de la estructura del uso mitótico o uso acromático. El uso está hecho de una red de miles de microtúbulos que se ensamblan a partir de los centrosomas. Vimos que a final de G2 duplicamos los centrosomas y entonces tenemos cada uno va a generar parte de la mitad del uso acromático. El uso está constituido de una serie de microtúbulos diferentes. Tenemos en primer lugar
los microtúbulos cinetocóricos. Estos son los que van a unirse directamente al cinetocoro de las cromátidas hermanas. Y allí forman paquetes de microtúbulos que se llaman fibras K. Y esos son los que obviamente van a tirar de los cromosomas para jalarlos hacia los polos celulares. En segundo lugar tenemos, y ahorita vemos una imagen, los microtúbulos polares, también se llaman interpolares. Estos son relativamente cortos, son bastante inestables, pero se encuentran en gran densidad entre los polos, no a los polos, sino entre los polos. Y se encuentran ligados a través de varias proteínas con otros de los microtúbulos del uso y estabilizan el uso. También tienen la capacidad de unirse con microtúbulos que están en posiciones antiparalelas. En último lugar, están aquí los microtúbulos astrales. Los microtúbulos astrales son los que radian hacia afuera desde los polos y conectan con la corteza celular para posicionar correctamente el uso dentro de la célula. El ensamblaje y el correcto funcionamiento del uso depende de un gran número de proteínas y entre ellos se pueden nombrar estas tres que son factores nucleantes que controlan la formación de nuevos microtúbulos. Tenemos las proteínas regulatorias que controlan polimerización y despolimerización y la tasa de esas reacciones. Y por último tenemos una colección de proteínas motoras que conectan y mueven a los microtúbulos respecto unos al otro. En esta imagen tenemos la estructura básica de un microtúbulo. Vemos que del lado, ¿dónde está esto? Vemos que del lado derecho está el extremo positivo. Aquí tenemos la capacidad de construir y de extender el microtúbulo, entonces podemos agregar más dímeros de tubulina que están aquí representados en verde claro y verde oscuro. Y en el otro extremo, en el lado izquierdo, tenemos el lado negativo o el polo negativo del microtúbulo y aquí es donde se va a deshacer o desensamblar el microtúbulo. Por eso se dice que los microtúbulos son polares, tienen un extremo positivo por el cual pueden crecer y un extremo negativo o un polo negativo por el cual van a deshacerse. En esta otra imagen tenemos los tres tipos de microtúbulos que mencionamos anteriormente. Tenemos en primer lugar los microtúbulos del cinetocóricos o del cinetocoro que están aquí, ¿verdad? Y los vemos que están conectados en su extremo positivo directamente con los cinetocoros. Los microtúbulos polares o interpolares son estos que están aquí abajo. Entonces fíjense que pueden interactuar unos con otros, pero no necesariamente están interactuando con el cinetocoro. Y en los extremos, también en esta imagen estamos viendo aquí los centrosomas, cada uno de un lado con dos centríolos. Y vemos que de ahí también nacen estos que proyectan hacia la membrana celular, que son los microtúbulos astrales y están conectados con esto aquí en verde, es la corteza celular y son los que van a permitir ubicar y mover, ubicar el uso con respecto a la célula y además ayudar a separar a las células, a separar los dos usos cuando haya que separar las células. Las proteínas motoras asociadas al uso cromático pertenecen a dos familias, las quinesinas y la dineína. En las quinesinas vamos a estudiar tres, la quinesina 5, quinesina 14 y la quinesina 410. Estas flechas indican la dirección en la que avanzan los motores, los dominios del motor. En rojo vemos quinesinas o proteínas que caminan hacia el polo positivo del microtúbulo. En azul se van a indicar proteínas motoras que caminan hacia el polo negativo del microtúbulo. Con esto vemos que la quinesina 5
tiene dos dímeros de proteínas motoras y lo que hace es interconectar dos microtúbulos antiparalelos. Como camina hacia el extremo positivo, lo que hace es incrementar la separación entre los polos, generando la bipolaridad del uso. La segunda, quinesina 14, tiene un dominio que se fija al microtúbulo y en el otro extremo tiene el dímero de proteínas motoras. Como camina hacia el extremo negativo del microtúbulo, vemos que lo que hace es generar tensión acercando los polos del uso. En tercer lugar tenemos la quinesina 410 que como función anclar a los cromosomas y moverlos hacia el polo positivo. Como ven, tiene un otro dímero de motores y tiene un dominio que se une a los brazos del cromosoma, agarrándose del cromosoma y lo mueve hacia el polo positivo. Las dineínas pueden estar en dos ubicaciones diferentes. En esta que ven aquí, están viendo que la dineína también tiene un dominio de motor y un dominio de anclaje, pero en este caso caminan hacia el polo negativo. Pero también se pueden anclar a los microtúbulos astrales y conectar esos microtúbulos con la estructura de la corteza de la célula y lo que hace es jalar los polos del uso hacia la corteza de la célula, por lo tanto los separa. Entonces todas estas proteínas motoras juntas generan una tensión dentro del uso. La capacidad de la célula de generar un uso que tenga una clara bipolaridad va a depender de tres factores. El primero es la capacidad de los cromosomas de funcionar como centros para nuclear y estabilizar los microtúbulos. De eso hablaremos en las próximas láminas. La segunda es la capacidad de las proteínas motoras para organizar los microtúbulos y generar esos dos polos, generar y establecer esos dos polos opuestos. Y tercero, tener centrosomas no es necesario para ensamblar el uso acromático, pero sí facilita el ensamblaje del uso acromático. El centrómero es un organelo no membranoso que existe en las células animales y que va a actuar como el organizador principal de los microtúbulos dentro de la célula. Está compuesto por dos centríolos y estos dos centríolos están inmersos en una matriz proteica densa. Además, están unidos por este enlace que garantiza que funcionan como una unidad. De los dos centríolos, uno es maduro, que tiene esta estructura diferente, y el otro es inmaduro. A veces se refieren a estos como madre e hija. Y el centríolo que es hija tiene una función muy limitada para generar y organizar microtúbulos. Usualmente el que funciona como centríolo madre se generó por lo menos hace 2 ciclos celulares anteriores. Cuando está ocurriendo la transición entre G1 y S, gracias al efecto del complejo CDK G1S y también por activación de esta quinasa, comienza un proceso de duplicación de los centríolos. Y cada centríolo parental funciona como un centro para nuclear un nuevo centríolo. Esos centríolos van creciendo a lo largo de G2 y permanecen unidos los dos centrosomas en las cercanías de la envoltura nuclear hasta que la célula entra en mitosis. Y cuando la célula entra en mitosis empiezan a desarrollarse los microtúbulos que generan el uso y comienzan a migrar a polos opuestos. Muchos científicos han comparado los centrosomas con el ADN por 3 razones específicas. La primera
es que los centrosomas también utilizan una forma de duplicación semiconservativa, ¿verdad? En la que uno de los centriolos funciona como plantilla o molde para generar el segundo. Lo siguiente es que solamente se pueden replicar una vez durante cada ciclo celular, y errores en esa replicación o replicar más veces genera defectos en el ensamblaje del uso y va a llevar a, por supuesto, a errores de segregación. Y tercero, que la división de los centrosomas también está bajo un estricto control que garantiza que no se vuelvan a replicar hasta el siguiente ciclo celular. Para generar el uso, también es importante que se desintegre la membrana nuclear. En este diagrama vemos la estructura de la membrana nuclear, que es doble, y vemos aquí en azul los poros nucleares, y en verde por debajo vemos la lámina nuclear, que consiste de filamentos intermedios que están hechos de una proteína llamada laminina y las proteínas asociadas a laminina. Es importante desintegrar la membrana o desarmar la membrana porque la mayoría de las proteínas motoras y proteínas reguladoras de los microtúbulos se encuentran dentro del núcleo, no en el citoplasma. Esto todo va a ocurrir, por supuesto, va a ser facilitado por el complejo MCDK, porque este complejo a su vez va a fosforilar dos cosas. Primero, varias subunidades de los complejos de los poros nucleares, que ya les dije están aquí asociados en azul, y eso va a facilitar el desarmado de esos complejos proteicos y además también su disociación de la membrana nuclear. También se van a fosforilar componentes de la lámina, y esto por supuesto va a resultar en la disociación también de esa estructura de la membrana nuclear. Por último, va a ocurrir también para desencadenar la desintegración de la membrana nuclear una serie de fosforilaciones de numerosas proteínas que están asociadas al interior de la membrana nuclear. Y esto va a facilitar dos cosas. Primero, disociar las proteínas lamininas y además también disociar los cromosomas de la envoltura nuclear. Acuérdense que la membrana nuclear también funciona como un sitio de anclaje para cromosomas que están silenciados, y aquí quizás en un color muy clarito, pero sí se ve que hay cromatina que está asociada a la envoltura nuclear, y usualmente esas son regiones genómicas que están silenciadas. Y cuando eso sucede, cuando se están fosforilando estas proteínas adicionales que están asociadas al interior de la membrana nuclear, va a promover que los fragmentos de membrana de la envoltura nuclear sean incorporados a la membrana del retículo endoplasmático. En resumen, el uso comienza a armarse cuando los dos centrosomas son jalados por las dineínas que anclan los microtúbulos astrales a la corteza celular. Esto comienza por fuera de la membrana nuclear, y lo que hace es que los centrosomas son como arrastrados a lo largo de la envoltura nuclear hasta que se disuelve la membrana nuclear. Con la disolución de la membrana nuclear, entonces los extremos positivos de los microtúbulos van a crecer y van a entrecruzarse formando una red de microtúbulos con orientación antiparalela. Y por último, las quinesinas, por ejemplo quinesina 5 y los demás, van a ligar esos microtúbulos antiparalelos y van a ayudar a la separación de los centrosomas. Y esto garantiza la formación no solamente del uso, sino la bipolaridad del uso. Cuando en una célula existen los centrosomas, estos van a ser las estructuras que van a liderar el nucleado de los microtúbulos y van a organizar los polos del uso. Sin embargo, hay células y organismos que no tienen centrosomas. Y con esto, usualmente los que actúan como centros de nucleación son los cromosomas. Los cromosomas no necesariamente los imaginamos como pasivos.
Y no es cierto. En los cromosomas se crean ambientes locales, ¿verdad? Microambientes que van a favorecer la nucleación o síntesis y la estabilización de microtúbulos. Por ejemplo, hay experimentos que se han hecho usando agujas muy finas de vidrio y lo que hacen es mover cromosomas dentro de una célula que hay un uso. Donde se coloca el nuevo cromosoma, rápidamente se forma una red de microtúbulos y en la posición donde anteriormente estaba el cromosoma, esos microtúbulos desaparecen. Como se imaginan, este proceso involucra varias proteínas. A nivel de la cromatina se encuentra una proteína que se llama GEF, GEF. Se llama factor intercambiador de nucleótido de guanina. Ese factor estimula la conversión de RAN-GDP a RAN-GTP, que a su vez libera esta proteína llamada TPX2. Y TPX2 lo que hace es unirse a esta otra proteína, Aurora A, activándola. Y eso, a su vez, Aurora A fosforila otra proteína que se llama gamma TURC, y eso todo en conjunto lo que facilita es la síntesis local de microtúbulos. También se sospecha que activa otra proteína llamada augmina, que promueve la formación de ramas laterales en los microtúbulos, y también de Aurora B, que está asociada con cromosomas mitóticos y promueve la estabilización de microtúbulos. Cuando se está ensamblando el uso acromático, una de las cosas que va a suceder importantes es que los cinetocoros tienen que unirse al uso. Esto ocurre durante prometafase y vamos a ver que los extremos positivos de los microtúbulos cinetocóricos van a conectar con los cinetocoros de los cromosomas replicados. En general, en células animales vamos a ver que se conectan más o menos 10 a 40 microtúbulos por cada cinetocoro. Y eso es gracias a la acción de un conglomerado de proteínas que se llama el complejo NDC80. Este diagrama de aquí de la derecha es un diagrama bastante simplificado del cinetocoro. El cinetocoro tiene múltiples capas, y además hay más de 100 proteínas diferentes que conforman el cinetocoro. Entonces aquí están resaltando la función del complejo NDC80, que como ven tiene la capacidad de unirse a las paredes del microtúbulo, por fuera del microtúbulo. Aquí en este complejo también van a haber una serie de proteínas motoras que van a ser importantes para la movilización de los cromosomas, sobre todo en anafase. Del lado derecho, esto es un nucleosoma, entonces lo que están mostrando aquí es cómo se conecta el cinetocoro a el centrómero del cromosoma. La conexión entre los microtúbulos y los cinetocoros no puede ser de cualquier manera. Hay una forma bien particular de orientación que se llama biorientación, y la forma como eso se establece ocurre por ensayo y error. El objetivo es formar un lazo estable entre el uso y el cromosoma replicado. Aquí abajo vemos en las imágenes, ¿verdad?, que estamos viendo que hay una serie de formas donde la unión entre los microtúbulos y los cinetocoros es incorrecta. Por ejemplo, los dos cinetocoros hacia el mismo polo celular. Una biorientación correcta quiere decir que, como vemos aquí en la última imagen, que cada cinetocoro está conectado hacia un polo celular diferente. Esta orientación genera una tensión entre los cinetocoros, y esa tensión indica que la unión del cromosoma replicado al uso es correcta. El mecanismo por el cual sucede es gracias a la quinasa Aurora B, que existe en los cinetocoros. Cuando la unión es incorrecta, ¿verdad?, y es inestable, va a fosforilar ciertos elementos del cinetocoro, incluyendo el complejo NDC80, y va a promover
va a disminuir la afinidad entre los microtúbulos y el cinetocoro. Y hasta que no se establezca este tipo de orientación, la biorientación, donde se genera esa tensión entre los dos cinetocoros, este ciclo no para. Una vez que se genera esta tensión, entonces va a continuar una tasa específica de polimerización y despolimerización de los microtúbulos que van a empujar y a jalar a los cromosomas hasta que llegan todos hasta el ecuador de la célula en su punto máximo, que va a ser, por supuesto, en metafase. Entonces permite que el timing sea correcto para llegar a metafase y a anafase. En este diagrama se ve con un poquito más de detalle la diferencia entre la estructura del cinetocoro en baja tensión versus alta tensión. Entonces vemos que aquí que cuando la tensión es baja está la aurora B quinasa que está fosforilando el complejo NSD80 y por lo tanto ven que no está tan bien unido ese complejo al microtúbulo, va a disminuir la afinidad. Pero cuando se genera alta tensión, este cambio con formación en el grupo de proteínas que forman el cinetocoro eliminan la acción de la quinasa aurora B y ven aquí una alta afinidad entre el complejo NDC80 y el microtúbulo. Hemos descrito varios de los mecanismos relevantes que van a ocurrir dentro de profase y prometafase y entrando a metafase. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen. En profase, a nivel celular se va a reducir la tasa de síntesis de proteínas y se producen polirribosomas. Se sospecha que estos polirribosomas son importantes porque protegen los ARN mensajeros que están dentro de la célula durante el proceso de mitosis y permite que la célula reinicie síntesis de proteína rápidamente después de culminar la división celular. También va a ocurrir fosforilación de los microtúbulos y microfilamentos que forman parte del citoesqueleto. Y esto conlleva a la disolución del citoesqueleto y con esto, por supuesto, esos materiales se van a reciclar para comenzar la proliferación de microtúbulos en los ásteres mitóticos. Estos eventos son importantes también por razones adicionales. Lo primero es que la célula pierde su forma y se hace más redondeada. En la célula redondeada se facilita la distribución del contenido. Otra característica de la disolución del citoesqueleto es que se disminuye la viscosidad del citoplasma. Entonces, esos dos factores juntos van a facilitar lo que se llama equipartición, que todo lo que son complejos enzimáticos, ribosomas, pequeñas vesículas y todo eso se distribuya más uniformemente en la célula. También ese redondeamiento de la célula también es importante para la correcta orientación del uso acromático. Y todo eso facilita que cuando la célula se divida, que tengamos contenidos iguales de los dos lados. Una de las fibras que permanece del citoesqueleto es la actina, que va a permanecer en estado fibroso en la corteza celular y sabemos que esto es importante para anclar los ásteres. En prometafase se disuelve la membrana nuclear, que ya discutimos. Los microtúbulos del uso van a capturar los cromosomas para producir biorientación, que va a determinar los próximos pasos que ocurren dentro del ciclo. Y, por supuesto, también esta correcta conexión de los cinetocoros con los microtúbulos va a comenzar a desplazar a los cromosomas hacia el ecuador de la célula para comenzar metafase. En metafase observamos la condensación máxima de los cromosomas y vemos que se van a alinear en el ecuador de la célula. Aunque esos cromosomas parece que están allí estáticos, la verdad es que hay un equilibrio de fuerzas que se mantiene por el efecto de múltiples proteínas motoras, pero también por la constante polimerización y despolimerización de los microtúbulos. En general, el uso tiene dos fuerzas importantes que van a tirar de los cromosomas hacia los polos.
Estas fuerzas van a ser leves durante profase y prometafase, pero se vuelven mucho más fuertes para empezar anafase. La primera es la despolimerización desde los extremos positivos de los microtúbulos, o sea, en el sitio donde el microtúbulo se conecta con el cinetocoro. Esta despolimerización conlleva a tirar de los cromosomas hacia los polos, porque se van a cortar los microtúbulos y el complejo NDC80 tiene la capacidad de acoplarse y desacoplarse múltiples veces. Por lo tanto, desplaza los cromosomas hacia los polos sin un requerimiento adicional de energía, porque para sintetizar los microtúbulos se requirió mucho GTP. Entonces esa energía potencial está allí y al despolimerizar el microtúbulo en el cinetocoro, ese desarmado del microtúbulo tira de los cromosomas hacia el extremo positivo. La segunda fuerza es la que se llama el flujo de microtúbulos. No se entiende muy bien todavía no se sabe muy bien cómo se despolimerizan también los microtúbulos en el extremo negativo. En ese extremo negativo, en ese desarme desde el extremo negativo, y más una constante polimerización al extremo positivo, hace que los dímeros de tubulina fluyan hacia los polos celulares. Y esa migración constante, ese flujo de los dímeros de la tubulina dentro del microtúbulo, también ejerce una fuerza hacia los polos. Entonces, estas dos fuerzas tienen que ser sobrepasadas por esta fuerza de oposición que se llama viento polar o eyección polar. El viento polar o la eyección polar es llevada principalmente por la quinesina 4 y la quinesina 10. La quinesina 4 y la 10, si se acuerdan, eran las que se pegaba por un lado de un microtúbulo y del otro del brazo de un cromosoma replicado. Entonces, estas en particular se oponen a las dos fuerzas que hemos descrito aquí anteriormente, ¿verdad? Las fuerzas de la despolimerización y de flujo, y son, gracias a esta fuerza que llamamos eyección polar o viento polar, es que logramos alinear los cromosomas en el punto máximo, en el centro, en el ecuador celular, para el punto máximo de metafase. Aquí en la imagen de la derecha vemos la representación de esos dos conceptos. Verde quiere decir que se está polimerizando, rojo indica despolimerización. Entonces vemos que aquí en el cinetocoro, que es donde está el extremo positivo del microtúbulo, vemos esos dos eventos ocurriendo. Hay tanto polimerización como despolimerización. Y este es el extremo negativo aquí del lado derecho, y vemos que aquí también hay despolimerización. Entonces, en la imagen de la derecha se muestra cómo si insertamos estos dímeros aquí en azul, a medida que se van desarmando los microtúbulos desde este extremo y armando otra vez desde este extremo, hay un flujo. Ven aquí que está la partecita azul y después se va moviendo. Entonces hay un flujo que en esta imagen va a ocurrir de izquierda a derecha de los microtúbulos que se van dimerizando. Y esa fuerza se mantiene hasta que en anafase deja de polimerizarse el tubo y solamente se despolimeriza para poder tirar de los cromosomas hacia los polos. Anafase comienza con la separación de las cromátidas hermanas. Es un proceso dinámico y complejo que es principalmente mediado por APCC, que es el complejo promotor de anafase. Este complejo en mitosis temprana se encargó de la resolución de cromosomas. Tiene la capacidad de unirse a la subunidad SMC3, que está a la derecha en verde, y con eso se garantiza la resolución de los brazos de los cromosomas y se elimina casi toda la coenzima que sujeta juntas las cromátidas hermanas. Sin embargo, alrededor de los centrómeros hay otra proteína que se llama Shugoshin,
que va a garantizar que permanezcan las coecinas alrededor de los centrómeros. Entonces, en esas condiciones, la securina es una proteína que va a unirse y va a inhibir a la separasa, que va a activarse justamente en este momento en anafase. Entonces, en anafase hay que romper y remover abruptamente las coecinas que quedan alrededor de los centrómeros. Entonces, esto es principalmente por la acción de APC-C, porque destruye la segurina y también destruye la proteína Shugoshin. La separasa entonces tiene la capacidad de ir a cortar la subunidad SCC1 de la coecina, que está aquí a la derecha en rojo, y además el complejo APC-C va a comenzar la destrucción de todas las ciclinas S y las ciclinas M. Aquí en el diagrama vemos que en profase, cuando comienza la condensación de las moléculas de ADN, hay múltiples anillos de coecina a lo largo de los brazos de los cromosomas. Alrededor del centrómero, la proteína Shugoshin se une con esta fosfatasa PP2A y no permite que Aurora B, PLK1 y CDK1, que son todas quinasas, fosforilen una de las subunidades específicas de coecina que se llama SA2, que no está aquí ilustrada, pero se une por algún lugar por aquí, cerca de la base del anillo. Sin embargo, en los brazos del cromosoma, la acción de estas tres quinasas va a fosforilar esas subunidades y eso entonces permite que esta proteína WAP-L digiera o rompa esos anillos de coecina, particularmente entre las subunidades SC1 y SMC3, justo aquí, ¿verdad? Y entonces eso hace que se elimine la mayoría de las coecinas entre los brazos de los cromosomas, y esta etapa la habíamos visto ya, ahora con más detalle, pero eso se llama la resolución de los brazos de los cromosomas. Ahora, estos son cromosomas metafásicos. Cuando avanzamos a un momento, entonces en esta etapa entre profase y metafase, la securina está unida e inhibiendo a la separasa. Pero cuando pasamos a anafase, securina va a ser degradada abruptamente por APC-C, por el complejo promotor de anafase, y va a también, entonces esa separasa va a romper la unión de esta coecina, también impactando la proteína SCC1. Y eso hace que rápidamente se eliminen el resto de las coecinas que solamente permanecían alrededor de los cinetocoros y del centrómero, lo que facilita una rápida separación de los cromosomas. Y como ya hemos hablado de la tensión positiva hacia los polos que se genera, entonces rápidamente se separan los cromosomas hacia los polos. Hay un punto de control que previene el comienzo de anafase, y esa prevención ocurre si hay algún cromosoma o una cromátida que esté libre, es decir, no unida al uso. Entonces, normalmente la destrucción de la securina comienza un poquito después de que las tétradas estén correctamente orientadas de forma bipolar en el uso. Y después de eso, más o menos 20 minutos más tarde en cultivos celulares, comienza el proceso de anafase. Sin embargo, la célula no es capaz de transicionar a anafase hasta que todas las cromátidas estén biorientadas y unidas de forma fuerte, creando tensión en el uso. El mecanismo por el cual esto ocurre es que cuando el cinetocoro no está correctamente unido al paquete de microtúbulos, envía una señal difusible que va a bloquear la activación de APC-C.
Esa proteína es MAT2. MAT2 se une a los cinetocoros libres. Y los cinetocoros en este momento actúan como una enzima y modifican la estructura de MAT2, que procede a ensamblar un complejo multiproteico grande que se va a unir a APCC y lo va a inhibir. Hasta que cuando se resuelve la situación, entonces unos minutos después se destruye la securina y finalmente 20 minutos más tarde se procedería con anafase. Anafase propiamente va a completarse gracias al efecto de dos efectos diferentes. El primero es anafase A. Anafase A describe cómo viajan los cromosomas hacia los polos por acortamiento de los microtúbulos. Va a comenzar justo después de la separación de las cromátidas hermanas. Ya hemos hablado en láminas anteriores de que ocurre principalmente por estos dos mecanismos, que son la despolimerización de los microtúbulos desde su extremo positivo a nivel del cinetocoro y también por el flujo de los microtúbulos. Anafase B va a comenzar pocos momentos después de que haya ocurrido separación entre las cromátidas hermanas y consiste en la separación de los polos del uso. Esto va a depender de proteínas motoras, particularmente de dineína. Habíamos hablado que dineína anclaba los ásteres a la corteza de la membrana celular. Eso va a este proceso lo que hace es separar los polos, extendiendo el tamaño o la longitud completa del uso. Entonces, comparándolo con, por ejemplo, la distancia que hay entre los polos para metafase, cuando terminamos anafase, se duplica la longitud que existe o la distancia que existe entre los dos polos. Completar anafase también depende de la desfosforilación de los sustratos de las quinasas CDK. Entonces todo eso va a ser consecuencia, ¿verdad? Todo lo que se fosforiló para armar el uso y para desencadenar todos los procesos de los que hemos hablado, ahora todo eso hay que desfosforilarlo. Y eso principalmente va a ser la consecuencia de la destrucción de las ciclinas, que es mediada por el complejo APCC. En telofase, los cromosomas segregados finalmente llegan a los polos celulares y vemos que entonces todos los cromosomas se han segregado a dos grupos que se encuentran a dos polos opuestos de la célula. Gracias a proteínas asociadas a la superficie de los cromosomas, forman unos conglomerados. Simultáneamente también debe desarmarse el uso. Entonces, todas las proteínas que fueron fosforiladas por el complejo MCDK necesitan desfosforilarse. Ya hemos hablado que eso principalmente es por acción del complejo APCC, que destruye todas las ciclinas, pero también se inactivan otras fosforilasas que estuvieron involucradas en el proceso. Por último, la formación de la membrana nuclear depende de fragmentos del retículo endoplasmático que contenían elementos y proteínas de la membrana nuclear. Se van a comenzar a asociar con esas proteínas que están en la superficie de los conglomerados de cromosomas y esos fragmentos comienzan a fusionarse creando una membrana continua. En esa membrana entonces vamos a incorporar los complejos de los poros nucleares y esos complejos van a comenzar a importar una serie de proteínas que corresponden a proteínas nucleares, lo que expande el núcleo. Y cuando se expande el núcleo, se favorece la descondensación de los cromosomas mitóticos. Y por último, se reconstruye o restablece la lámina nuclear. Con esto, lo que nos queda es el proceso de citoquinesis. La citoquinesis se identifica como el último paso de la división celular, aunque realmente comienza durante anafase y termina después de la telofase. Va a ser el proceso por el cual se divide la célula original en dos células hijas y se divide también tanto las membranas como el citoplasma. Lo primero, una de las primeras características de la citoquinesis es la aparición del surco de división. Este surco de división se forma gracias a
el ensamblaje de un anillo contráctil que va a estar conformado por actina, filamentos de miosina y proteínas estructurales y regulatorias. La función de estos filamentos y de estas fibras es ejercer una contracción gradual y simultáneamente vesículas intracelulares se van a empezar a fusionar con la membrana plasmática para compensar el incremento en el área de superficie, porque claro, la célula ahora se ha hecho más grande y tenemos que además cerrar 2 círculos completos. Entonces, esto permite extender la membrana plasmática. Voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar de la distribución de organelos a las células hijas. Organelos como las mitocondrias, los cloroplastos también para las plantas y el retículo endoplasmático no pueden ser sintetizados a partir de sus componentes básicos. Entonces es importante que se distribuyan a las células hijas. Usualmente cuando la célula está en las fases G1 y G2, duplica el grupo de mitocondrias que existe en la célula y con eso se garantiza que las células hijas tengan suficientes mitocondrias. En el caso del retículo endoplasmático, lo que sucede es que cuando se desintegra el núcleo celular para comenzar profase, se libera todo el retículo endoplasmático y ese sistema membranoso también se divide por la mitad y se distribuye a las células hijas. Por último, Golgi es otro de los organelos que está hecho por el sistema endomembranal y cuando comienza la división celular y cuando empezamos a entrar en la fase de mitosis, vemos que el Golgi se va a reorganizar y vesículas de Golgi se van a organizar alrededor de los polos celulares, alrededor de los ásteres. Y también eso garantiza que las nuevas células, las dos células hijas, tengan estos 3 sistemas de organelos. Vamos a describir con un poquito más de detalle la estructura del anillo contráctil. Durante interfase, actina y miosina 2 están formando la red cortical que existe por debajo de la membrana celular. Eso se va a desmantelar cuando la célula entra en mitosis porque ya hemos hablado que se disuelve gran parte del citoesqueleto. Durante anafase se reciclan muchas de las fibras de actina y miosina para ensamblar el anillo contráctil de una manera muy rápida. También va a incluir una serie de proteínas llamadas forminas, cuya función es actuar como agentes nucleadores para generar paquetes de filamentos paralelos de actina. Justo después de anafase comienza la contracción de esas fibras para dividir el citoplasma en 2. Inmediatamente después de que termina telofase, el anillo se va a desarmar y va a permanecer una estructura que se llama el cuerpo intermediario. Aquí en esta imagen de la derecha se llama midbody y esa estructura está hecha de los remanentes del huso y queda como una matriz densa fibrosa de las fibras de los microtúbulos que conformaban el huso. Por último, el último paso es la citoquinesis, que es la separación final de las 2 células, y una de las moléculas que es componente principal para ese efecto es Escrit3. Vamos a dar un poquito más de detalle del ensamblaje y la contracción del anillo. Durante la fase, el huso es capaz de generar señales que van a indicar en qué posición sobre la membrana debe iniciarse el surco de división. Esto depende de un sistema regulatorio en el que proteínas como Central Spindling junto con Aurora B y ST van a activar a otra proteína que se llama ROA. ROA a su vez puede viajar hacia la membrana plasmática donde va a activar forminas y otras quinasas, incluyendo ROCK, y todo eso va a hacer, por ejemplo, a fosforilar unidades específicas de miosina y también va a permitir armar centros nucleadores de actina gracias al efecto de las forminas. En esta imagen vemos un diagrama simplificado donde los colores corresponden con los nombres de las proteínas.
Entonces vemos que aquí en la zona media del uso se acumula esta primera proteína, Central Spindling, ¿verdad? Y junto con ST2 y con Aurora B se van a activar y en muchos tipos celulares viajan y se depositan, o sea, viajan en forma antiparalela al uso y se depositan sobre la membrana, donde nuevamente van a activar las forminas que ayudan a generar lactina y también fosforilan los filamentos de miosina 2 para también organizarlos en la forma correcta. En esta imagen vemos fotografías de células ELA que se han teñido con donde distintas proteínas han sido marcadas con diferentes fluorocromos. Entonces, por ejemplo, en magenta vamos a ver la localización de actina en estas imágenes aquí y aquí también en la última. La miosina 2, que tiene dos cadenas, una pesada y una ligera, la vemos en esta imagen. Nuevamente estamos observando el surco de división y están viendo la distribución de estas proteínas. Aquí también la cadena pesada de miosina 2 se observa en verde. Luego en rojo vemos algunos puntos de la cadena ligera de la miosina 2 y en amarillo, que no lo tengo marcado aquí porque obviamente no se vería, pero en amarillo se ve septina, que es una proteína que funciona como cadalso o andamio para organizar las fibras de actina. Y en azul vemos aquí la ubicación de ROA, que es una de las que ayuda a activar la organización del el surco de división. En este diagrama vemos relativo a las etapas de creación del surco y cuando avanza el surco vemos un poquito con más detalle la cascada de fosforilación que ocurre para poder formar la estructura del anillo contráctil. Entonces PLK1 y Aurora B son dos quinasas que van a activar el complejo Central Spindling y eso también va a activar a ST2, que va a activar a ROA. ROA va a activar a esta otra proteína que también es una quinasa que va a fosforilar los filamentos de miosina 2 para activarlos, y también ROA tiene función en activar a anilina, que es otra proteína de andamio o de cadalso, y las forminas que ya hemos nombrado, que funcionan como elementos nucleadores de las fibras de actina, y estos son los dos elementos principales que forman el anillo contráctil. Cuando llega el momento de abscisión, también por supuesto hay otro grupo de moléculas que participan. La única que nombramos fue SCRT3, y una de las funciones principales para llegar a la etapa de abscisión es activar SPA, que es una enzima que es capaz de cortar esta conexión de microtúbulos que existe en el cuerpo intermediario. Para cerrar el tema de ciclo celular, control del ciclo celular y mitosis, preparé una diapositiva que es un resumen del control completo de ciclo celular. Vamos a comenzar esta explicación aquí en citoquinesis, como después de que ha terminado la citoquinesis para una célula que se está quizás preparando para un nuevo ciclo celular. Entonces, si en el ambiente externo existen elementos mitogénicos, como por ejemplo factores de crecimiento, se van a activar vías de señalización celular que van a inducir la expresión de la ciclina D. La ciclina D va a formar el complejo ciclina D CDK4/6. No habíamos hablado anteriormente mucho de ciclina D. Su función es activar básicamente ciclina E. Entonces saltamos de esta parte del diagrama aquí al principio del diagrama, y aquí está la ciclina E. La ciclina E va a estar regulada por
retinoblastoma, la proteína de retinoblastoma y el factor de transcripción E2F. Cuando retinoblastoma está hipofosforilada, o sea, subfosforilada, es capaz de inhibir el factor de transcripción E2F. Y eso a cambio, cuando está inhibido este factor de transcripción, no se transcriben los genes necesarios para comenzar con la fase S. El complejo CDKD, que estaba en la parte anterior aquí, que es verdecito, ¿verdad? El complejo ciclina D CDK, lo que va a hacer es que va a generar una fosforilación parcial de la proteína de retinoblastoma y va a permitir una expresión limitada, una activación limitada de este factor de transcripción, y eso va a permitir que se exprese la ciclina E, que también es la llamada G1S. Y eso genera una retroalimentación positiva por la que se activa más factor de transcripción, ¿verdad? Porque la ciclina E va a inhibir retinoblastoma, que es el inhibidor del factor de transcripción, y ese feedback positivo, esa retroalimentación positiva, va a llevar a la rápida incrementación de la ciclina E. La ciclina E, entonces, el complejo ciclina E-CDK2 es la que va a permitir sobrepasar este primer punto de control, que es el punto de restricción. Y aquí lo que hace la célula es pasar de la dependencia de mitógenos o factores externos a una progresión autónoma del ciclo celular. Seguimos entonces aquí con el siguiente punto de control, que es el G1S. Si se detecta daño en el ADN, se van a activar una serie de quinasas que van a estabilizar P53 y van a inducir P21. P21 va a tener la capacidad de inhibir el complejo ciclina E-CDK. Eso lo que va a hacer es prevenir la fosforilación de retinoblastoma y va a detener la progresión hacia la fase S hasta que se hayan resuelto los problemas con la molécula de ADN. Si está todo bien, seguimos entonces con la fase S. Para la fase S habíamos hablado de el licenciamiento de los orígenes de replicación, y para eso se necesitaban proteínas como CDC6, CDT1, y eso estaba relacionado con el complejo helicasa MCM. Y todo eso era importante para la activación de los orígenes de replicación. Aquí el complejo ciclina A, CDK2, junto con otras quinasas, va a fosforilar los replisomas que están en las horquetas de replicación y van a permitir el inicio de la síntesis de la molécula de ADN. A la vez, hay mecanismos que previenen comenzar otra ronda de replicación que habíamos discutido, por ejemplo, inhibición por fosforilación de CDC6, CDT1 y también el efecto de la geminina. El siguiente que vamos a nombrar aquí es el punto de control S. La función del punto de control S es detectar problemas en la replicación, por ejemplo, que el ripisoma no esté avanzando. Esto va a activar una serie de quinasas que van a inhibir a CDC25, que es una fosfatasa, reduciendo la actividad de CDC, y eso va a prevenir una mitosis prematura. Aquí en este espacio gris está G2, no está identificado, pero G2, el regulador maestro de mitosis es la CDK1. Y vamos a ver que aquí arriba primero se va a asociar con la ciclina A y luego se va a asociar con la ciclina B, que es también la ciclina asociada con mitosis. Acuérdense que habíamos hablado que en esta etapa, en G2, iba a ocurrir una acumulación del complejo ciclina BCDK, que iba a estar fosforilado pero suprimido.
y también hablamos de los efectos de la quinasa Wi1 y la fosfatasa CDC25 para activar el complejo, y esa activación iba a ser muy rápida y iba a permitir la transición a entrar a metafase. A mitosis. El siguiente punto de control que vamos a discutir es el punto de control G2M, y aquí particularmente lo que se detectan son daños a la molécula de ADN. Si hay daños, se inhibe CDC25 y por lo tanto el complejo ciclina B CDK1, que es este de aquí arriba, va a permanecer inactivo, y esto le da tiempo a la célula de pausar para mantenerse en G2 hasta que se complete la reparación del ADN. La siguiente etapa es mitosis, que aquí están solamente resaltados metafase y anafase. Aquí esta flecha de abajo indica todo lo que es la fase M, ¿verdad? Y en mitosis vamos a hablar cómo el complejo ciclina, el de complejo ciclina B CDK, iba a ser el que iba a favorecer la condensación de cromosomas porque activaba la condensina. Hablamos también de que este complejo iba a iniciar la disolución de la membrana nuclear y también dispara el ensamblado del uso acromático. Aquí hay un punto de control, ¿verdad? A final de metafase, que es el punto de control del uso. Habíamos hablado de que era importante de que todos los cinetocoros estuvieran correctamente unidos con una biorientación en el uso, y que los cinetocoros libres reclutaban una serie de proteínas, nombramos a MAD2 por ejemplo, y que eso iban a inhibir el complejo promotor de anafase, ¿verdad? Que es este complejo que está aquí en morado, el complejo de promotor de anafase llamado APC, o también se llamaba ciclosoma vía CDC20. Si todo está bien, si todos los cromosomas están unidos correctamente al cinetocoro, entonces esta activación de APC-C, ¿verdad?, va a permitir el comienzo de anafase, porque cuando todos los cromosomas están correctamente unidos, APC-C unido a la subunidad CDC20 va a ubiquitinar la securina, rompiendo las coecinas que permite la rápida separación de las cromátidas hermanas, y además va a desencadenar la destrucción de todas las ciclinas por el mismo mecanismo, marcando con ubiquitina y llevadas a degradación a el proteosoma. Ya con la salida de mitosis, vemos que hay la caída de las CDKs, ¿verdad? Aquí todas las CDKs van a caer. Vemos aquí que caen abruptamente y lo único que permanece expresado es la APC-C, y en este caso vamos a cambiar la subunidad CDC20 por la subunidad CDH1. Y la función de eso es mantener todas las ciclinas en un muy bajo nivel de actividad. Y con esto, pues llegamos al punto donde terminaría otra vez citoquinesis, y si la célula necesita, vuelve a entrar en otro ciclo celular.